Capablanca hacía ver indefensos a jugadores fuertes con movimientos que se veían simples. Esta partida nos revela 5 reglas posicionales de ese juego tan tranquilo y dominante. Capablanca está jugando aquí contra Tribal y tenemos movimientos de apertura bastante normales hasta aquí. Y empecemos aquí mismo. ¿Qué hacemos en estos casos? Pensamos en qué pieza desarrollar y cómo. Pero Capablanca sabía una cosa más. La mayoría de partidas no se ganan con combinaciones brillantes, sino por un descuido. Y por lo tanto, tu trabajo principal debe ser evitar esos errores evidentes, evitar metidas de pata. Y lo haces ante todo preguntándote qué es lo que quiere el rival. En esta posición, por ejemplo, hay algo agresivo que tu oponente pueda llegar a jugar aquí, en la siguiente jugada. Bueno, está peón por C4, puede capturar ese peón, ¿de acuerdo? Hay algo más. También está dama B4, otro movimiento agresivo, y si las negras lo juegan, va a poner a tu rey en peligro. Si nos imaginamos que se juega este movimiento, te va a dar jaque, atacar este peón, atacar el otro peón en B2, y así, sabiendo todas estas cosas, Capablanca hizo la siguiente jugada, caballo de 2, que cubre esta diagonal y defiende este peón en C4 manteniendo su posición absolutamente segura. Y aunque esto no parezca gran cosa, Capablanca tenía la menor tasa de errores graves entre todos los campeones, así que sí funciona. Ahora las negras jugaron F5 y continuamos el desarrollo alfil de 3 caballo H6. No sé muy bien por qué las negras movieron el caballo aquí, supongo que es para defender este peón por si acaso en caso de este cambio que este peón necesite separarse. Como sea, las blancas se enrocaron, las negras lo mismo. ¿Qué haces entonces? Una vez desarrolladas tus piezas menores es momento de desarrollar tus piezas mayores, es decir, tus pesos pesados, la dama y las torres. Y Capablanca hace exactamente eso llevando la dama a C2. Las negras juegan G6, supongo que para bloquear esta diagonal. Y ahora torre B1. Ahora Capablanca empieza a poner las torres en juego y desde aquí la torre posiblemente apoya esta expansión en el flanco de dama. Las negras movieron el caballo F6 apuntando potencialmente a la casilla central E4, pero Capablanca hace lo mismo, caballo E5. A los caballos en general les encantan los puestos avanzados, posiciones adelantadas protegidas por un peón desde atrás. Así puede quedarse allí y ejercer presión a largo plazo alrededor. A las negras no les gusta eso y ofrecen un cambio. ¿Deberías capturar aquí o no? Bueno, si has estado siguiendo nuestro canal sabes que capturar es un error, pero en este caso además me encanta el hecho de que Capablanca jugara F4, intentando mantener el control, conservando este control férreo de la posición. Y eso nos lleva a la segunda regla. Si controlas el centro, limitas a tu oponente. Y piénsalo muy bien, no se trata solo de este caballo en E5, sino de que gracias a este dominio central, porque dominamos el centro, hace que sea difícil para las piezas negras moverse. Por ejemplo, esta dama de verdad no puede salir, este alfil no puede salir, este caballo no puede hacer demasiado, esta torre no tiene muchas casillas a las que ir, y ves que todo eso es solo el resultado de que las blancas tengan esta fuerte presencia en el centro. Ahora las negras desarrollan un alfil y esto es lo que llamamos un alfil malo. El alfil va a necesitar una buena psicoterapia, ¿no? Quejándose de que no hizo nada malo y aún así le dicen que es malo. Pero así es la vida. Con esta estructura de peones el alfil claramente no va a ninguna parte. Ahora las blancas juegan caballo F3 reforzando el caballo del centro del tablero y después juegan B4 comenzando a expandirse en el flanco de dama buscando objetivos para atacar. Las negras retiraron el alfil a E8 intentando conseguir una disposición más armoniosa de piezas y cómo jugarías aquí con blancas. Dado que las blancas jugaron peón B4 en la jugada anterior, podría tener sentido avanzar y eso es lo que la mayoría haríamos de una forma u otra. Pero aquí está la diferencia. Cuando juegas un movimiento así existe cierto riesgo de que cuando tu oponente intente contraatacar, ya sabes, tenga algo de contrajuego. Y ciertamente no es el fin del mundo, la posición de las blancas sigue siendo muy buena, pero aún así este contrajuego de tu oponente aumenta las probabilidades de que pases algo por alto. Y eso es exactamente lo que Capablanca quería evitar. Su enfoque era diferente, él pensaba que los errores graves ocurren cuando atacas antes de estar preparado, y en su lugar jugó torre C1. La idea de Capablanca era mejorar su posición tanto como pudiera antes de empezar a hacer algo arriesgado o comprometedor, y ves que realmente está intentando hacer todo lo posible por colocar cada pieza en la posición de máximo poder. Las negras jugaron A6 intentando controlar esa casilla y ahora juega a dama F2, un movimiento que ni siquiera parece tener mucho sentido, pero aún así mejora muy ligeramente la armonía de sus piezas. Ahora esta torre queda descubierta, no interrumpida por su dama. Tal vez la dama quiera entrar por el flanco de rey, poniendo algo de presión en esta columna, no lo sabemos, pero en cualquier caso está esforzándose hasta donde puede para colocar cada pieza en su mejor casilla. Ahora las negras cambiaron el caballo en E5
Y luego ofrecieron un cambio más. ¿Intercambiarías caballos tú aquí o no? Capablanca rechazó el cambio y jugó caballo F3. ¿Y por qué? ¿Por caballo salvado o caballo ganado? No. No, porque cuando tienes ventaja de espacio es bueno evitar intercambios. Ahora todas estas piezas se interfieren entre sí, son incapaces de moverse y se culpan entre sí por su ineficacia. Las negras juegan torre C8 con la esperanza de que se abra la columna C. Si las blancas llegan a cambiar en D5, cosa que no hicieron, entonces las negras recapturarían y tendrían algo de actividad para su torre en la columna C. Pero este es el momento exacto en el que Capablanca lo cierra todo con peón C5. Lo que nos trae la siguiente idea importante. El espacio es poder, limita a tu oponente. Al igual que antes hablamos del hecho de que si tienes un control fuerte en el centro del tablero, en el centro eso restringe todas las piezas de tu oponente. Tener ventaja de espacio es aún mejor. Ahora estas piezas no pueden salir, la otra torre no puede salir, este caballo no puede moverse de forma eficiente a ningún lado y claro, el alfil sigue haciendo el tonto. Capa restringe las piezas de su oponente mucho antes de que puedan ofrecer cualquier peligro. Ahora se juega caballo F6 activando potencialmente el caballo, las blancas juegan A4 aún preparando esa expansión en el flanco de dama con el peón B5 en algún momento y caballo G4 ataca a la dama y Capablanca juega dama E1. A primera vista puede parecer extraño, pero no solo saca la dama del peligro, sino que también está vigilando este peón para que el caballo no pueda capturarlo y quizá incluso se esté controlando esta casilla de modo que si alguna vez se mueve el caballo, las negras no puedan avanzar y crear amenazas en el flanco de rey. ¿Ves lo cuidadoso que era con sus jugadas? Hay rumores de que Magnus Carlsen inicialmente era Magnus Blundersen, pero luego estudió partidas de Capablanca y subió de nivel. Ahora viendo que este caballo realmente no hace nada, deciden redirigirlo de vuelta a la defensa. Las blancas juegan H3 y luego tras caballo F7 es otro momento muy interesante. Ahora parece que bien, las blancas ya están completamente listas y por fin es el momento de jugar B5 y empezar a invadir y crear amenazas. Pero Capablanca se negó a hacerlo. ¿Por qué? Porque si jugaba B5 permitiría a las negras cambiar, abrir una columna para su torre y conseguir algo de contrajuego, y eso es exactamente lo que Capablanca aún quiere evitar. Y en lugar de comprometerse a abrir columnas en el flanco de dama, elige una opción más simple, peón G4. Se expande en el flanco de rey, donde todo está totalmente seguro, las negras allí casi no tienen piezas y si las blancas mantienen todo bajo control, por lo tanto las negras no pueden avanzar en ningún lado y entonces G4 es totalmente seguro. Ahora se juega alfil D7 y torre C2, las blancas se preparan para redirigir la torre al flanco de rey, rey H8, las negras se cuidan y de manera profiláctica sacan el rey de esta columna. Torre G2, tal vez las blancas esperan abrir la columna G, las negras juegan torre G8 y este es otro momento importante, ¿cómo jugarías aquí? Es natural, ya que empezaste a expandirte en el flanco de rey, pensar en cómo continúa allí, cómo crea amenazas, cómo deja que mate, pero Capablanca piensa diferente. Primero que nada se pregunta, ¿qué quiere mi oponente? ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bien, quizás solo esté defendiendo, consolidando piezas en el flanco de rey, pero también podría ser que las negras en realidad quieran anticiparse a jugar G5, ¿cierto? Tienen bastante piezas controlando esta casilla y G5 haría las cosas mucho más caóticas y es por eso que Capablanca la bloquea con G5. Por cierto, entiendo que quizás estés pensando, Igor, todo es claro cuando veo partidas de grandes maestros, pero cuando juego yo no hay nada claro en qué hacer. Te entiendo y por eso también desarrollé una clase maestra gratuita donde te muestro el mismo proceso de pensamiento que usan los jugadores fuertes. Si te interesa te dejo el enlace abajo. Ahora volvamos a la partida, las negras jugaron dama D8 y las blancas juegan H4. Las blancas siguen expandiéndose en el flanco de rey. Ahora se espera poder abrir la columna H, rey G7, las negras siguen con cuidado. H5, las blancas se preparan para ocupar la columna H, las negras ponen su torre allí preparándose para recapturar con el peón para que su torre tenga actividad allí. Torre H2, las blancas colocan la torre allí, dama C3. Las blancas empiezan a reubicar piezas para llevar también la otra torre a la columna H y aumentar la presión. Se juega torre G8, las negras vuelven a jugar con mucho cuidado, consolidando todo en el flanco de rey, anticipándose a que las blancas abran la columna H y las negras estén totalmente preparadas. Por cierto, el jugador de negras era de nivel maestro, una vez derrotó al campeón del mundo Alekhine, así que no era un rival fácil, es solo que el juego de Capablanca siempre hace que parezca no requerir ningún esfuerzo, pero de verdad se enfrenta a una posición dura. Dama A1, bueno, probablemente esperando hasta aquí el momento adecuado para tomar la decisión definitiva de si abrir la columna H o avanzar por aquí. En algún momento las blancas tendrán que tomar una decisión, pero por ahora solo están esperando
la mejor oportunidad para hacerlo. Torre B8. Las negras se mueven por ahí, no tienen mucho que hacer. Dama A3, torre G8, de B8 a G8. Y aquí por fin Capablanca ve la oportunidad de dar un paso adelante. ¿Y cuál es la idea ahora? Ya lo veremos. Después de que las negras capturan, en lugar de recapturar de inmediato, primero hace este movimiento intermedio H6, lo cual tiene mucho sentido. Así empuja al rey de vuelta a la columna F, y estando allí el rey negro bloquea su propia torre, que ahora no puede ser redirigida al flanco de dama por culpa del rey. Pero además de eso también hay un segundo problema que experimentan las negras. No pueden capturar el peón en B5 debido a esta pequeña combinación de peón C6. Es un jaque descubierto y también un ataque al alfil. En la diagonal, las negras no pueden jugar esto porque perderían el alfil. Capablanca era conocido, por cierto, por estas pequeñas combinaciones. No le gustaban las variantes largas y complejas, sino estas combinaciones de uno o dos movimientos que utilizaba con gusto. Bueno, esto significa que las negras no pueden capturar este peón y tienen que hacer otra cosa. Por cierto, el nivel de precisión demostrado por Capablanca es una locura. De hecho, Stockfish a veces le pide a Capablanca que revise sus partidas para ver si se equivocó. Y aquí las negras juegan rey G7, quieren abrir la octava fila para que sus torres puedan moverse al flanco de dama. Pero ahora B6 expulsa a la dama y tras dama B8 sus torres vuelven a quedar bloqueadas y no pueden redirigirse fácil al flanco de dama. Las blancas, en cambio, sí pueden hacerlo con facilidad. Torre A1, eso es lo bueno de la ventaja espacial. Es fácil para las blancas mover piezas a izquierda y derecha porque tienen mucho espacio para maniobrar. Torre C8, las negras siguen reagrupándose, dama B4 y luego las blancas penetran con torre A7. Bien, algo bueno de una columna abierta es que es fácil invadir la posición del rival y ahora, como puedes ver, esta torre de verdad molesta por la columna A. Las negras juegan rey a H8, sacando al rey potencialmente de esta posición, y torre H1. Ahora las blancas también llevan la otra torre a la columna abierta, exhibiendo un total control aquí. Ahora rey G8, torre A4, Capablanca usa la llamada pistola de Alekhine, poniendo la dama tras las torres en columna abierta. Simplemente nada pueden hacer las negras para disputar la columna A. Así, las negras no tienen nada que hacer, solo esperar, y en este punto Capablanca jugó rey G3. ¿Y cuál es el propósito de este movimiento? ¿Acaso el médico le ha recomendado al rey hacer algo de ejercicio? Bueno, no exactamente. Cuando lo pensé me di cuenta de lo cuidadoso que era Capablanca, porque en esta posición por supuesto las blancas dominan, pero aún así no es fácil abrirse paso. La posición está totalmente bloqueada y aquí las blancas ya colocaron sus piezas pesadas en esta columna abierta y no hay mucho más que se pueda hacer allí. Potencialmente se quiere usar este caballo para algo más activo, pero si las blancas intentan redirigir el caballo posiblemente al flanco de dama, por ejemplo, las negras podrían arriesgarse y sacrificar el caballo justo aquí. Y entonces de repente la dama negra saltaría empezando a crear amenazas, atacando estos peones y de nuevo las cosas se vuelven más complicadas. Eso explica por qué movió su rey al flanco de rey para prevenir cualquier mínima oportunidad de que su oponente sacrifique su caballo allí y consiga algo de contrajuego. Ahora vemos que su baja tasa de errores no es un accidente, simplemente estaba muy atento a las ideas de su oponente. Y de hecho estuvo invicto durante 8 años. Solo imagínate eso. Pero por supuesto tenía una ventaja injusta. No podía jugar bullet a las 2 de la mañana. De todos modos es impresionante. Ahora volvamos a la partida. Estamos maniobrando de un lado a otro y se decide colocar el rey en G2, una casilla más estándar, pero que también controla estas casillas para que en ningún momento futuro la dama negra pueda saltar allí. Alfil E8 y ahora finalmente se decide redirigir el caballo hacia el flanco de dama porque otra idea que a Capablanca le encantaba era atacar los peones del rival. Piensan esto bien, los peones no pueden huir, así que son los objetivos más fáciles. Intentar dar jaque mate es mucho más difícil incluso con una dominación así, pero atacar un peón es pan comido. Y aquí mueve este caballo directamente hasta A5 apuntando al peón. Las negras siguen siendo cuidadosas, se preparan de antemano para defender, pero ahora Capablanca usa otra pequeña combinación, alfil A6 usando el efecto rayos X de la torre. Estamos doblando la presión sobre el peón en B7 y las negras no tienen otra opción que aceptar el sacrificio, pero ahora torre por D7, ataca este peón en H7 y más importante, las blancas han logrado obtener un fuerte peón pasado y romper la cadena de peones de las negras. Así todos estos peones ahora son débiles y las blancas tienen un excelente peón pasado en la columna B. Las negras juegan torre E7 ofreciendo un cambio de la torre activa de las blancas y se debería capturar en E7 o no, ¿qué opinas? Otra regla de oro, si das algo asegura tu pago, es decir, evita los cambios por el simple hecho de cambiar. Cambia solo si obtienes algo a cambio.
Y aquí torre de 7 sería incorrecto porque tu torre es buena y eso sería solo un cambio. En su lugar, Capablanca capturó en D8 usando otra pequeña combinación y luego cuando el caballo captura en C6 las blancas ganan con este triple tenedor. Y en la siguiente jugada se captura una de las torres, ya las blancas son completamente ganadoras. Tienen dos fuertes peones pasados, siguen atacando. Bien, si quieres mejorar más rápido con un sistema claro y no solo consejos aleatorios, mi clase maestra gratuita está enlazada abajo y si quieres ver el más impresionante ataque de mate de Capablanca, mira este otro video.